Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo dice el título intrigante, vamos a hablar de lo que Kerem Bürsin ha revelado, algo que créanme, los va a sorprender. Vamos a desgranar esas palabras que han causado revuelo y a intentar entender qué hay detrás de esta preocupación que Kerem ha expresado por Hande. Así que si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, o simplemente les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, consideren seriamente suscribirse a nuestro canal. Aquí nos encanta traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y las historias más interesantes del mundo de las celebridades, y créanme, no querrán perderse nada de lo que viene. Solo tienen que darle clic al botón de suscribir y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Perfecto. Ahora sí, pongámonos cómodos porque comenzamos. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante directo y, como les dije, un poco impactante. Kerem Bürsin revela su preocupación por Hande Erçel. Lo que dijo te sorprenderá. Y es que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones de los famosos son un foco constante de atención, a veces pequeños gestos o palabras pueden decir mucho. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su popularidad, ha sido objeto de muchas miradas, especialmente por su relación pasada con Hande Erçel. Ambos son dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, y su tiempo juntos fue seguido paso a paso por sus millones de fans. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la admiración mutua y el respeto parecen seguir presentes, y es precisamente en ese terreno donde han surgido estas recientes declaraciones de Kerem. La sorpresa surge porque, en general, después de una ruptura, la dinámica entre las celebridades puede ser complicada. A veces hay silencio, a veces hay indirectas y otras veces simplemente se toman caminos separados. Pero lo que Kerem ha expresado va más allá de un simple saludo o un deseo de buena suerte. Habla de una genuina preocupación, de algo que parece haberle tocado de cerca y que, al compartirlo, ha generado una ola de especulación y, sobre todo, de empatía. Para entender la magnitud de estas palabras, debemos recordar un poco el contexto. Kerem y Hande protagonizaron juntos una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, donde su química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción y conquistó los corazones de la audiencia a nivel mundial. Esta conexión fue lo que alimentó durante mucho tiempo los rumores de su relación, que luego se confirmó para alegría de sus seguidores. Su relación fue un torbellino de apariciones públicas, gestos románticos y, por supuesto, una gran cantidad de atención mediática. Cuando anunciaron su separación, muchos se entristecieron, pero aceptaron que, como cualquier pareja, sus caminos podían tomar rumbos diferentes. Sin embargo, lo que Kerem ha dicho ahora es que, a pesar de la separación, él sigue pendiente de Hande y, más importante aún, que le preocupa algo relacionado con ella. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es lo que le preocupa exactamente? Los detalles específicos de sus declaraciones no han sido amplificados masivamente por los medios en todos los rincones del mundo, pero las noticias que han llegado pintan un cuadro de un Kerem defensor, protector y, sí, preocupado. Según las informaciones que circulan, las palabras de Kerem no se refieren a un problema de salud o a un peligro físico directo, sino más bien a la presión y el escrutinio al que Hande, como figura pública, está expuesta. Se habla de cómo la industria y la atención constante pueden afectar a una persona, especialmente a una mujer en una posición tan prominente. Kerem, al parecer, ha sido testigo de cómo el peso de la fama, las críticas, los comentarios negativos en redes sociales y la constante demanda de atención pueden ser abrumadores. Él mismo, como actor, conoce las complejidades de este mundo, pero ha expresado una preocupación particular por Hande. Lo que realmente sorprende, y creo que es el punto clave del titular, es la profundidad de esta preocupación. No es una preocupación superficial o de cara a la galería. Parece que Kerem ha observado o se ha enterado de situaciones que le han hecho sentir que Hande podría estar pasando por un momento difícil, ya sea personal o profesionalmente, y que la exposición mediática podría estar exacerbando esa situación. Él ha mencionado en términos generales la importancia de cuidar la salud mental en el mundo del entretenimiento y ha señalado que le gustaría ver a Hande protegida de esa presión innecesaria.
Es importante destacar que Kerem no ha entrado en detalles escabrosos o ha lanzado acusaciones. Su mensaje es más bien un llamado a la reflexión sobre el trato que se da a las figuras públicas, y una defensa implícita de Hande. Ha dicho, en esencia, que le importa el bienestar de Hande y que, como alguien que la conoce y la ha compartido un tiempo significativo de su vida, le duele verla potencialmente afectada por las sombras de la fama. Piensen en esto, en una industria donde a menudo se prioriza el chisme y el drama, una declaración como esta, que emana de Kerem, un hombre conocido por su actitud positiva y su profesionalismo, llama la atención precisamente por su humanidad. No es una disputa pública, no es un ataque a Hande, sino todo lo contrario. Es un acto de apoyo, aunque sea desde la distancia. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, de las redes sociales, de las alfombras rojas hay personas con sentimientos, con vulnerabilidades, y que necesitan ser tratadas con respeto y empatía. Muchos fans han interpretado estas palabras de Kerem como una muestra de su nobleza y de la profunda conexión que, a pesar de todo, aún existe entre ellos, aunque sea a nivel de amistad o respeto mutuo. Han elogiado su valentía al hablar de un tema tan delicado, especialmente cuando podría interpretarse como una intromisión en la vida de su expareja. Sin embargo, la forma en que lo ha hecho sin señalar a nadie y centrándose en la presión general de la industria, lo hace parecer más un gesto de protección. La repercusión de estas declaraciones ha sido inmediata en las redes sociales. Los seguidores de ambos han estado comentando, debatiendo y, sobre todo, mostrando su apoyo. Hay quienes especulan sobre si Hande está pasando por algún tipo de crisis, mientras que otros defienden que Kerem simplemente está expresando una opinión general sobre la vida de las celebridades, utilizando a Hande como un ejemplo o quizás como una forma de enviar un mensaje de aliento directamente a ella. Lo cierto es que, independientemente de la interpretación exacta, el mensaje de Kerem es claro: le importa a Hande Erçel, y le preocupa el impacto que la industria pueda tener en ella. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la línea delgada entre la admiración pública y la invasión de la privacidad. Cuando admiramos a una celebridad, es fácil olvidar que tienen una vida privada, problemas y sentimientos que a menudo no se reflejan en las cámaras. Kerem, al hablar, nos invita a ser conscientes de esto y a mostrar un poco más de compasión hacia aquellos que están bajo el microscopio constante de la opinión pública. ¿Podría Kerem estar reaccionando a alguna noticia específica? Posiblemente. ¿Está simplemente defendiendo a una persona a la que alguna vez amó y respeta? También muy probable. Lo que sí sabemos es que sus palabras han resonado, han generado debate y, sobre todo, han mostrado un lado más sensible y protector de Kerem Bürsin. Es un recordatorio de que incluso en el brillo del estrellato, la humanidad y la preocupación por el bienestar de los demás siguen siendo valores fundamentales. La sorpresa que promete el título radica precisamente en esa humanidad. En un mundo donde las rupturas suelen asociarse con distanciamiento o incluso con hostilidad, la declaración de Kerem Bürsin sobre su preocupación por Hande Erçel es un soplo de aire fresco. Es un mensaje de empatía y apoyo que va más allá de las expectativas. Es una demostración de que el respeto y el cariño, incluso cuando una relación sentimental termina, pueden perdurar y manifestarse de formas inesperadas. Kerem no está buscando atención para sí mismo, sino que parece genuinamente preocupado por el estado de ánimo y el bienestar de Hande frente a las exigencias de su carrera y la constante exposición mediática. Y eso, sin duda, es algo que nos deja pensando y, para muchos, sorprendidos de una manera muy positiva. Y bueno, así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos desglosado las sorprendentes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su preocupación por Hande Erçel. Hemos explorado el contexto de su relación, la posible naturaleza de esa preocupación, y la reacción que ha generado en el público y en las redes sociales. Lo que queda claro es que Kerem ha enviado un mensaje de empatía y protección, recordándonos la importancia de la salud mental y el respeto hacia las figuras públicas, y destacando la profunda conexión que, a pesar de su separación, aún parece existir entre él y Hande. Ha sido un tema que ha dado mucho que hablar, y es fascinante ver cómo las palabras de una celebridad pueden generar tantas reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y que les haya resultado tan interesante como a mí preparar este contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Kerem. ¿Creen que su preocupación es genuina y justificada? ¿Qué opinan de la presión a la que están sometidos los famosos?
Déjenme sus pensamientos, sus opiniones, sus interpretaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a traerles más vídeos que sé que les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.